Algo que ha desconcertado al mundo en los últimos días en el caso de Ana y Olivia es la incapacidad de psicólogos y criminólogos para poder predecir el terrible desenlace del caso de Ana y Olivia. También para poder desentrañar la personalidad de Tomás Gimeno, pues aún se cuestionan qué estudios realizar para poder determinar si podría o no estar vivo, esto con relación a su personalidad, y si alguien con estas características descritas en Tomás, o sea, psicópata, narcisista, machista, atentaría contra su propia vida o no. Más a Diario Criminal. Como vieron en el intro y en la portada, vamos a estar hablando de Tomás Gimeno. Yo le puse en la portada el perfil psicológico de Tomás Gimeno, pero más que nada son algunos aspectos de su vida que podrían revelarnos el estado que guardaba en el momento de los hechos, el estado psicológico que tenía. Recordarles que si no saben quién es Tomás Gimeno o de qué estoy hablando, en algunos videos anteriores, como 3-4 videos, tengo el caso de las niñas de Tenerife, explicado a detalle cómo es que sucede este espantoso crimen, para que puedan entender de qué se trata y por qué vamos a detallar el perfil psicológico de Tomás Gimeno. Digo perfil psicológico porque es el nombre con el que se le conoce, hablar de estos rasgos de su personalidad que nos pueden mostrar un poco más del sujeto en cuestión, pero en caso de criminología probablemente le llamaríamos más correctamente perfil criminal, pero recordarles que este se utiliza cuando no se conoce al autor de los hechos y se hace un perfil para conocer quién podría ser. En este caso sí lo conocemos, pero para efectos de que la mayoría lo entienda y de lo que estamos hablando, le llamo perfil psicológico, aunque bueno, es importante hacer esa aclaración. Pude encontrar datos bastante interesantes, aunque en mi búsqueda me sorprendieron varias cosas. En primer lugar, que no sé si por lo mediático del caso, en España estaban haciendo algunos estudios muy raros que nunca había escuchado y que no tiene, o sea, no es que no hayan llegado aquí, porque hablaban de un perfil neuronal, un perfil neurológico o algo así. Yo dije, ¿cómo? O sea, no tiene su cerebro, ni nunca lo has tenido, ni cómo lo vas a estudiar, como que un perfil de ese estilo. Y dije, yo creo que yo no estoy entendiendo bien el concepto. Leí más y era un estudio en el que en base a su rostro podían dictaminar o determinar aspectos físicos de su cerebro que les llevaría a deducir algún tipo de conductas, una locura, una cosa así súper loca. Yo me quedé pensando, pero ¿cómo, por qué hacen eso si tienen ahí en España a Vicente Garrido, uno de los mejores criminólogos que hay? Y aparte, pues bueno, en español, que yo sé que en América Latina es bastante conocido también Vicente Garrido, en México, y ahí tienen a Vicente Garrido, y por más que estaba yo buscando de este autor de Vicente Garrido, no había podido encontrar nada. Yo dije, pues el chiste es ofrecerles algo de valor, tampoco les voy a hablar de ese estudio raro que vi que estaban haciendo. Pero al final de mi búsqueda para material para este video encontré algo de Vicente Garrido, así que pues vamos a ver todo esto que encontré. Algo importante de señalarles es que en el caso de que no se encontrara el cuerpo de Tomás Gimeno, el caso podría quedar abierto hasta por 20 años, seguiríamos con esta duda de qué le pasó, murió, escapó, está en otro país, es el vecino y no nos hemos dado cuenta de que es Tomás Gimeno. Entonces esto pues tiene a la autoridad así como de necesitamos encontrarlo. También por otra parte, Beatriz Zimmerman, la madre de las niñas,
Pide que se encuentre su cuerpo. Para ella es muy importante que se encuentre el cuerpo de Tomás Jimeno, porque eso le va a permitir a ella cerrar este capítulo, y sí, porque de lo contrario yo creo que ella viviría con temor y con miedo de que este hombre se vuelva a aparecer. Ella ha pedido varias veces que las búsquedas continúen para poder saber si efectivamente murió o si está prófugo. De hecho, se sigue manteniendo la ficha de búsqueda y muy probablemente, si el cuerpo no se encuentra, pues la ficha quedaría ahí, como que se sigue buscando a Tomás Jimeno. Al final del video les voy a dar algunos datos nuevos que han salido a la luz de este caso para que estemos al corriente con el tema. Los primeros datos que teníamos de la personalidad de Tomás es que era narcisista, psicópata, celoso, machista, posesivo, y que no soportaba que Beatriz le hubiera dejado. De hecho, se llegó a decir que prácticamente tenía una obsesión con Beatriz Zimmerman, la madre de las niñas. No soportaba que lo hubiera dejado, aunque él ya tenía una nueva pareja, y Beatriz, de hecho, no soportaba a la nueva pareja de Beatriz, al grado de que llegó a atacarlo, y que también le disgustaba mucho que esta nueva pareja fuera mayor que ella. De hecho, llegó a mencionarle a Beatriz que no le gustaba para nada que sus hijas pasaran tiempo con ese viejo, refiriéndose a la nueva pareja de Beatriz. También, como les mencioné en la introducción del primer video de las niñas de Tenerife, el psiquiatra forense Phyllis Resnick, pionero en investigación de casos de filicidio, ha identificado algunas razones. Y dentro de las razones que él identificó, decíamos que Tomás Jimeno cuadraba en la tipología de la venganza conyugal, ya que es aquella persona, pareja, que quiere hacerle daño a su pareja con los niños, pero dentro de esta tipología el sujeto quiere quedarse a ver cómo hizo este daño. Además, no es una persona que esté deprimida o que crea que es lo mejor para los niños, sino que esta venganza conyugal, como lo dice su nombre, es motivada por la venganza, por el odio de hacerle daño, causarle el mayor sufrimiento posible a el otro, en este caso a Beatriz Zimmerman. Y esto lo confirma la psicóloga forense Ana Isabel Gutiérrez, que mencionó que el perfil psicológico de Tomás es bastante incompatible con el suicidio. Esto que les mencionaba de que lo describen como una persona narcisista, como una persona psicópata que solo piensa en sí mismo. ¿No crees que ese tipo de persona de buenas a primeras decida suicidarse? Y además, la psicóloga Ana Isabel Gutiérrez mencionó que los rasgos de personalidad que se infieren del análisis de su biografía son bastante incompatibles con el suicidio. Las personas con rasgos psicopáticos normalmente no se suicidan porque se importan mucho a sí mismas. Contar con estos rasgos de personalidad implica que, además de quererse quedar como espectador de la maldad que ha cometido, y que tiene gusto por su propia vida. De la información que me encontré que da Vicente Garrido, alguien que de hecho yo buscaba intencionalmente a ver qué es lo que había dicho del caso, porque pues, es un gran criminólogo, hace una comparación con el caso Bretón, que es bastante interesante. Es un caso también muy conocido de España, en donde lo mismo, un padre, una familia que deciden se van a separar. El padre, como venganza, mata a los niños, de hecho los mete en una hoguera. Es bastante terrible, solo que en este caso Bretón no dejó tan clara su intención, sino que más bien él quería parecer también víctima de que alguien más se había llevado a los niños en cuestión, no como Tomás, que siempre fue dejando estas migajas, estas pistas para dejar claro que él estaba detrás de lo sucedido. Y hace esta comparación con este caso Bretón. Ahora vamos a ver lo que dijo Vicente Garrido. Díganme si quieren conocer más del caso Bretón. Es un caso también bastante interesante, y aquí algo importante que debo de señalar es la importancia precisamente para alguien que estudia criminología, psicología forense, todo este tipo de cuestiones, conocer, tener gran conocimiento de todos los casos que puedas, de todos los casos que hayan sucedido desde
primer caso de homicidio hasta todo lo actual, porque esto te sirve para predecir o conocer cierto tipo de conductas que pueden llegar a ocurrir, o comparar y decir, esto ya lo habíamos visto y suele terminar de tal forma. De lo primero que señala Vicente Garrido es la extrema planeación y maldad de Tomás Jimeno, pues él pudo haberse llevado a las niñas y haberlas ahí en donde estaba, en su casa, en el primer lugar donde llegó, y haberse evitado andar dando vueltas al barco, al bote que tenía, regresar a cargar el celular, ir y venir con maletas. Pero Vicente Garrido interpreta este acto como para hacer pensar a Beatriz que las niñas seguían vivas, ganar más tiempo, prolongar por más tiempo el sufrimiento de Beatriz Zimmerman en cuanto a las niñas. De hecho, en una llamada le da a entender que las niñas están vivas, están bien y que se las va a llevar. De hecho, también por eso es que los criminólogos, psicólogos, los policías, la Guardia Civil y la misma Beatriz pensaban que se trataba de que se había fugado con las niñas, pero no. Vicente Garrido menciona que esto es un acto de maldad extrema porque está jugando al gato y al ratón con Beatriz, al decirle están vivas, están aquí, están allá, las lleva, las trae, va, viene, le dice que están vivas, la deja sin tener claro qué es lo que está pasando. También menciona Vicente Garrido que lamentablemente el plan de Tomás Jimeno tuvo éxito, pues fueron 44 días de búsqueda donde les buscaban por desaparición, donde creían que ellos estaban vivos pero se habían ido a otro país, en la que tenía a Beatriz preocupada por esta situación. Después, cuando se empiezan a surgir cosas del mar que les pertenecen a las niñas y a Tomás, comienza la angustia de si sí estarán ahí, si solo habrá fingido, quiénes están ahí, y hasta ahora sigue con la misma angustia porque el cuerpo de Ana no se ha podido recuperar y no sabe si Tomás está vivo o no. Así que efectivamente Tomás se ha salido con la suya en cuanto a angustiarla lo más que se pueda. Otro aspecto que señala Vicente Garrido es la extrema maldad de este hombre, porque no solamente se las llevó, sino que intentó privar a Beatriz de poderlas ver por última vez, de poder tener los cuerpos, llevarlas a un lugar que ella deseara como su último destino, despedirse, llorarlas, al desaparecer los cuerpos en el mar. Por suerte se pudo encontrar el cuerpo de la niña más grande, de Olivia, pero pues el de Ana es prácticamente un hecho que no lo van a poder encontrar. Entonces también Vicente Garrido señala este aspecto malvado de la personalidad de Tomás. Haciendo la comparativa del caso de Tomás Jimeno y el caso Bretón, Garrido señala que ambos tienen un marcado narcisismo y que ven el mundo a través de su propio filtro. También señala que son incapaces de establecer relaciones auténticamente humanas y que tienen un sentido de represalia muy fuerte. Lo que Vicente Garrido menciona como la diferencia entre estos dos es que José Bretón pretendía recuperar a su esposa mediante esto, decía que como que sentía que el dolor los iba a unir y la recuperaría al menos a ella. Y en el caso de Tomás Jimeno no quería a nadie, no quería recuperar a la esposa, no quería quedarse con las niñas, decide matarlas a las niñas, hacer sufrir a Beatriz, y pues no conocemos el desenlace de si se quitó la vida o si está prófugo en algún lugar, por lo que en el caso de Tomás Jimeno solamente hay un sentido de posesión y el deseo de venganza. Finalmente, Vicente Garrido menciona que Bretón y Jimeno matan para mantener el control y el poder sobre sus familias, dominar y ser el centro del universo. Este caso también recuerda inevitablemente al caso de Chris Watts, en donde también un padre decide acabar con toda su familia. En este caso, Chris mata a las nenas y también a la mamá de las niñas porque deseaba comenzar una nueva vida con una nueva pareja, con una nueva amante, y en este caso también de hecho se le llama el monstruo de Denver. Y Tomás pues yo creo que es terrible lo que hizo, porque
O sea, esta maldad de dejar a Beatriz con la duda de todo, sin poderlas llorar, por mucho tiempo en una búsqueda, o sea, la dejó viva para que sufriera, aunque también hay las sospechas de que hubiera intentado algo más, quizás en algún momento de su plan pensaba matar a Beatriz, ya que hay un mensaje de voz en el que le pidió a la niña más grande, a Olivia, que le marcara y que le pidiera que fuera al domicilio en donde ellas estaban para recoger un cuadro, y aparentemente se ve que llega Beatriz y entra como a un tipo patio, cochera, que es bastante privado, por lo que fácilmente Tomás la pudo haber atrapado y también haber logrado que entrara a la casa y también matarla. Sin embargo, no se tiene muy claro qué era lo que pretendía al hacerla ir a ese domicilio. Algunos dicen que fue más tardado de lo que él creía hacer que las niñas o se durmieran o matarlas, porque como les mencioné en el primer video, no se tiene todavía muy claro exactamente qué fue lo que hizo, y a lo mejor por eso decide siempre no atacar a Beatriz o cambia de parecer. O también se menciona que era más de este juego del gato y del ratón, donde quería traerla yendo y viniendo. También esto le hacía ganar tiempo antes de que Beatriz dijera aquí está pasando algo y llamara a la Guardia Civil. No se tiene muy claro, pero también en algún momento la quiso atraer al lugar en donde tenía a las niñas. Finalmente, recordarles que se ha hablado mucho en España de esta figura de la violencia vicaria, que es lo que estamos viendo. La violencia vicaria es cuando alguien en la pareja decide hacerle daño a el otro integrante de la pareja mediante los hijos. En este caso, como vemos, es Tomás a Beatriz con las niñas, y se revela un perfil de este tipo de agresor de la violencia vicaria, en el que creo que también encuadra bastante bien Tomás Jimeno. Si bien se menciona que no todos los casos tienen que ser exactamente igual, en su mayoría el agresor tiende a buscar la dominación y el ejercicio del poder a través de la sumisión tanto de su pareja como de los infantes, sintiéndose una figura autoritaria y disfrutando de obediencia y control de la situación. Con este tipo de conductas, el agresor intenta compensar su inseguridad. En ocasiones, estas conductas violentas pueden verse agravadas o desencadenadas durante estados de ebriedad o alteración de la conciencia. En este caso no sabemos que esto último sea el caso de Tomás, pero lo demás que vimos sobre la obediencia y sobre el control y poder, creo que sí lo define, y pues también sigue siendo parte de lo que hemos visto de la personalidad de este sujeto. De los datos nuevos que se han revelado es que probablemente vayan a hacer una autopsia psicológica, esto para determinar el estado emocional de Tomás en los días previos, en los meses previos, para entender si él estaba en el estado emocional como para quitarse la vida o no. Debo de recordarles que en el canal tengo un video donde les hablo a detalle de la autopsia psicológica. Si no conoces o no has escuchado de este estudio, no tiene que ver con lo que propiamente se entiende de la palabra autopsia, pero es bastante interesante y de hecho creo que es justo lo que se necesita para saber si Tomás estaba o no en este tipo de estado. Te dejo fijado en el primer comentario el video de la autopsia psicológica para que lo veas. Sería muy interesante si ves el de las niñas de Tenerife, el perfil psicológico y la autopsia psicológica, para que entiendas lo que probablemente quieren hacer los investigadores para determinar con mayor certeza lo que aquí está pasando, porque a falta de un cuerpo, pues quieren encontrar otra forma de intentar confirmar qué fue lo que pasó, o de probablemente darle tranquilidad a Beatriz de que su cuerpo ya yace en el océano o de que puede estar prófugo. Así que te recomiendo que veas esos videos. Echegoyen, experto marino, reveló algunos datos interesantes sobre el trayecto del barco, el lugar en donde debería estar el cuerpo de Tomás Jimeno. Pues menciona que el barco o bote de Tomás Jimeno fue encontrado muy lejos del lugar en donde han aparecido la mayoría de los objetos.
En teoría se pensaría que a lo mejor el barco se fue recorriendo por sí solo hasta ese punto, pero la distancia es bastante y pues estudios que han revisado del oleaje y demás para determinar si efectivamente el barco pudo llegar hasta ese punto hacen pensar que no fue así, que alguien tuvo que conducir ese barco hasta ese punto. Y esto pues dificulta mucho más la búsqueda del cuerpo de Tomás porque pudiera ser que se hubiera arrojado en el trayecto y finalmente el barco haya llegado hasta el punto, o que tal vez estacionó ese barco ahí y simplemente se fue para desaparecer e irse a algún otro lugar. Así que este dato deja bastantes dudas también. Otro dato que se ha encontrado recientemente, que se ha dado a conocer recientemente, es que se encontraron 2 botellas de oxígeno más. Algunos de los otros datos que se han revelado son en cuanto al celular. La última torre que capta la señal del celular de Tomás Jimeno es en tierra y pues en teoría se supone que él quedó en el océano junto con su celular. Pero también quienes hacen la investigación dicen que era la torre más cercana, así que eso no nos puede confirmar si el celular finalmente quedó en el océano o en tierra, porque es la torre más cercana, así que este dato no ha ayudado para poder determinar algo más. Lo que también mencionan es que es bastante raro que si ya se iba a quitar la vida, en el último momento, cuando hace las últimas llamadas con Beatriz, haya regresado hasta una tienda para quitar la batería de su celular. O sea, ¿para qué harías eso si lo que tú vas a hacer ya es quitarte la vida? Así que en cuanto al celular, solo ha dejado más dudas en vez de poder aportar algo en la investigación. Y un dato más es que cuando recientemente se tuvo el cuerpo de Olivia y se hizo la autopsia, después, los días posteriores, la Guardia Civil comenzó a dar muchas visitas a la casa donde tuvo a las niñas, la casa de Tomás. Se cree que están buscando alguna clase de medicamento, de narcótico que él haya usado precisamente para darles muerte, dormirlas, sedarlas. Es justamente lo que se está investigando y que no se ha revelado. Pero bueno, eso es todo lo que se tiene hasta el momento. También siguen buscando este cinturón que creen que él se pudo haber puesto con peso para hundirse, pero siguen sin encontrarlo. Creo que independientemente de que encuentren su cuerpo o no, es importante conocer este perfil. Varias de las cosas no cambian porque él haya quitado la vida, porque pues el plan que ejecutó sigue siendo el mismo, la maldad sigue siendo la misma, así que creo que este perfil nos puede servir tanto si se quitó la vida como si sigue por ahí vivo. ¿Tú qué crees de este caso? ¿Sigue vivo o no sigue vivo? ¿Qué has visto? Déjamelo en los comentarios. No te olvides de regalarme un like si te sirvió el video, comentarme qué otras cosas te gustaría ver en el canal y nos vemos en un próximo video.